Entonces, el primer laboratorio de la parte de cemento se llama fineza del cemento Portland. Tiene un nombre similar al de fineza de los agregados, y es porque efectivamente vamos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos con la fineza del cemento, la fineza de los agregados, pero obviamente sin lavarlo. O sea, vamos a pasarlo por el tamiz número 200 y vamos a determinar qué tanto de eso es fino y qué tanto de eso no lo es. Obviamente no se puede usar agua, nuestro tamiz número 200 no puede llevar agua porque en el momento en el que mi cemento comience a tener humedad, va a comenzar a fraguar y si llega a secarse, pues ya me frega todo el tamiz número 200, que vimos que era como una telita prácticamente. Entonces, la norma que voy a usar va a ser la ACTMS 184. Los objetivos son sencillos, es determinar el porcentaje de fineza del cemento Portland mediante el tamiz número 200, que es de 0,075 milímetros el diámetro. Primeramente, una breve descripción de qué es el cemento. El cemento es un material conglomerante hidráulico. ¿Ya? Conglomerante quiere decir que se encarga más que nada de unir todo lo que toca. El cemento en un hormigón, su principal función es básicamente hacer de no solo como un material resistente, sino también de unir los distintos agregados y de unir más que nada, adherirse al, eh, cuando ya es hormigón armado, cuando ya tiene un acero, adherirse a este. ¿Ya? Entonces es un conglomerante hidráulico porque obviamente trabaja con agua, con propiedades adhesivas o adherencia y cohesivas que le dan la capacidad de unir los fragmentos sólidos y así formar un material resistente y durable. O sea, básicamente es lo que hace que el hormigón como tal y el hormigón armado sean materiales de construcción excelentes. En la composición del cemento, esto es un poco más de teoría de cómo se origina el cemento, o sea, cómo se crea el material, el cemento, no el hormigón, es que su origen son materiales calizos, piedra caliza y material arcilloso, arcilla. Ya, eso en química, al medio, algo, uno se acuerda. Y otra cosa más de teoría para su conocimiento, el proceso de fabricación simplificado siempre comienza con la extracción de las materias primas, de la caliza, de la piedra caliza y la arcilla, de los yacimientos, su trituración y el mezclado en estado húmedo o seco de las materias primas. Esto es más o menos una planta, no siempre son así, ¿ya? Pero normalmente el proceso que manejan es la extracción. Acá la trituran, la limpian, por así decirlo, y se procede al secado, la trituración de nuevo y por supuesto la formación del clínker. ¿Ya? El clínker es eh, el clínker es una materia que se produce al calcinar lo que hemos obtenido en hornos a 1500 grados centígrados. De ahí el clínker se vuelve a triturar y dependiendo, ya, este es un detalle importante, este, cuando ustedes compran cemento, eh, hay algunas veces en las mismas, en los mismos labels, en los mismos empaques, ahí les marca IP40, les marcan algunas siglas, ¿ya? Les ponen, qué sé yo, cemento con H25 y les ponen distintas características. Estas características más que nada se producen eh, en esta etapa, en la trituración de moliendas y la incorporación de yeso. ¿Ya? Normalmente eh, hay hormigones, bueno, no, perdón, hay cementos que fraguan más rápido, que endurecen más rápido, que endurecen más lento. Todo eso, esas características que son diferentes, se dan principalmente en esta etapa, donde dependiendo si se le incorpora yeso, si se le incorpora otros agregados, otros distintos tipos de materia, van a tener distintos tipos de características y cada una de ellas dependiendo
del uso que yo requiera. Por ello necesito que frague más rápido, por ello necesito que resista sales marítimas, ¿ya? Esto de incorporación de yeso normalmente se lo hace para los cementos que uno compra para las edificaciones. Ya no es algo que se hace siempre, pero normalmente es incorporación de yeso. Y una vez ya está eso ya es cemento como tal, es decir, es el cemento que nosotros compramos. De ahí obviamente el almacenado y el empaquetado. ¿Ya? Ahora, la fineza del cemento, volviendo al laboratorio. La, el cemento como tal tiene que tener de preferencia un diámetro óptimo. Nosotros lo vamos a contar como un diámetro de 0,01 milímetro. Este 0,01 milímetro es menor al 0,04, bueno, al diámetro del tamiz número 200. Entonces nosotros lo que vamos a contar es que mínimamente tenga este diámetro. ¿Qué pasa si el diámetro es menor? Se produce un exceso de calor de hidratación. El cemento, eh, cuando ya yo lo mezclo con agua, inicia ese proceso químico en el cual fragúa y eventualmente se termina endureciendo. Cuando se endurece, ese agua con la que inicialmente se mezcló se va a ir escapando, ¿ya? Y si se escapa demasiado rápido, produce lo que son agrietamientos. Para evitar eso se le conoce como calor de hidratación, todo ese calor que desprende y que termina saliendo el agua por exudación, ¿ya? Para evitar que ese cambio sea brusco, obviamente para eso se riega el cemento, para eso se riega el hormigón, ¿ya? Entonces, si el diámetro es muy pequeño, se va a producir un exceso de calor de hidratación, porque van a haber mayor partículas de cemento en un mismo lugar y por ende se va a producir un mayor calor de hidratación, porque cada una va a reaccionar de manera química a las moléculas de agua que las estén rodeando. ¿Y qué pasa si el diámetro es mayor? Aquí dice se produce un rendimiento bajo a la resistencia de adherencia. Vimos en el laboratorio 3 qué pasa cuando la granulometría es demasiado, o sea, cuando es saltada, que se producen demasiados huecos o espacios microscópicamente. Eso es básicamente lo que sucede. Si el diámetro es mayor, hay menor adherencia entre los materiales, hay menor adherencia del cemento con las barras de acero, si es hormigón armado, ¿ya? Y menor resistencia en general, porque si hay espacios vacíos, si hay grietas, se forman grietas y eventualmente eso va a afectar a la resistencia del hormigón, ¿ya? Eh, bueno, nuevamente, cuando hablamos de cemento, hablamos de el polvito este, que normalmente es cemento Portland, ¿ya? Y cuando hablamos de hormigón, hablamos de la mezcla de cemento con agregado grueso, fino y agua. Y cuando hablamos de hormigón armado, estamos hablando de eh, el hormigón con una barra de acero, ¿ya? Que le va a añadir resistencia a la ductilidad, que le va a añadir ductilidad. Ahora, los materiales y equipos. En materiales vamos a tener obviamente cemento, Portland. Eso es lo que vamos a usar a partir de ahora. En los equipos tenemos los tamices, un tamiz número 200, taras y recipientes, balanza digital y brocha. Ahora, para este ensayo también en la norma nos indica directamente que nosotros tenemos que usar una cantidad mínima de 50 gramos. Aquí no hay, dependiendo del tamaño de la muestra, no. Para un cemento Portland, mínima de 50 gramos. Entonces, para el procedimiento del ensayo se preparan los equipos, se limpian todos los equipos, tienen que estar en perfecto estado y se pesan los 50 gramos y eso sería nuestro peso inicial. Puede ser 50 más o menos 5 gramos, la verdad es que la norma establece como mínima. O sea, yo puedo usar el peso que requiera, pero ¿para qué usar más peso cuando podemos usar 50 gramos? Que como pueden ver no es mucho.
Luego la muestra pesada la colocamos en el tamiz número 200 y comenzamos a tamizar durante más o menos 4 o 5 minutos. No toma mucho tiempo este ensayo. Se coloca la tapa para evitar también que el polvo, porque el cemento es bastante fino, se desprenda y bueno, se llegue a perder más material del que se va a perder. ¿Ya? Y además del tamizado, también se golpea suavemente también el tamiz para que todas esas partículas finas logren pasar. Una vez terminado el tamizado, se retira el fondo y se limpia por la parte de abajo con la brocha, porque van a haber pequeñas partículas que van a quedarse retenidas en el tamiz. Así como cuando nosotros teníamos en el, cuando estábamos haciendo desgaste y estábamos tamizando lo que salió de la máquina de Los Ángeles, y algunos te tenían que remover con la mano. De la misma manera sucede con el cemento, solo que como es bastante fino, usamos la brocha para poder hacer que estos mismos pasen por la parte inferior, por si acaso, porque si lo hago por la parte superior, voy a limpiar todo lo que está siendo retenido. Una vez ya acaba eso, vuelvo a tamizar, hago un tamizado final y finalmente peso la muestra retenida y lo registro como un P sub F, un peso final. El cálculo de la fórmula no es nada complejo, es otro porcentaje de pérdida. El peso inicial menos el peso final sobre el peso inicial por 100. Y este peso nos debería salir siempre mayor a, igual o mayor a 95%, ¿ya? Que eso sería el diámetro de 0,01. Este ejemplo es bastante sencillo. Es un peso inicial de 50,1 gramos, digamos. Vamos a tener un pequeño error ahí, ¿no? Pero es mínimo. Y un peso final prácticamente nulo, porque todo o casi todo debería pasar el tamiz número 200, ¿ya? Y nos sale que el porcentaje de lo que queda, ¿ya? La fineza, perdón, el porcentaje que pasó va a ser de 95,26. Ahora una observación sobre esto. El cemento que vamos a usar, y lo vamos a ver mañana, el cemento que vamos a usar normalmente es usado por otros auxiliares también, de hormigón y de materiales. Y también muchas veces para otras cosas que se hacen en el laboratorio, ¿ya? Ese cemento comúnmente, cuando se lo usa, cuando se lo termina de usar, muchas veces se devuelve. Eso no está tan bien, porque esto ya se ha llenado de un poco de humedad, ya ha fraguado un poco y hasta incluso van a ver que se va a hacer como grumos, ¿ya? ¿Y qué pasa si son grumos? ¿Qué pasa si ya fraguado, ya son medio bolitas de un diámetro chiquito pero considerable? Entonces, casi no mucho, posiblemente no se llegue a cumplir mañana con el material que tenemos en el laboratorio esta fineza, ¿ya? Más que nada porque el material es reutilizado muchas veces y algunas veces incluso no mal almacenado, pero sí lo dejan abierto a la intemperie y también entra humedad del ambiente, ¿no? Agua atmosférica. La humedad es agua atmosférica y eso pues termina reaccionando con el cemento. Es un laboratorio cortito, ¿ya? Eh, eh, Alguien me mandó un mensaje privado. Ah, ya, ya. El otro laboratorio que vamos a ver,